¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a su taller de historia. ¿Ok? Saludo muy afectuosamente a todos los que pues han hecho suyo este programa. Saludo mucho a los socios y residentes de Yucatán Country Club, al Yucatán Country Club, por estas oportunidades que nos da de conocer la verdadera historia de México, sobre todo en tiempos tan especiales que están ocurriendo no solamente en nuestro país, sino en el mundo, en Hispanoamérica, que es importante conocer la verdad porque, como dice por aquella famosa frase, la verdad nos hará libres y tenemos que conocerla, mientras que la mentira nos esclaviza. Pues saludos a todos, espero que hayan empezado bien su año, de verdad ya estamos en enero, en pleno enero, en este año que todos esperamos que sea mucho mejor que el anterior, y se van a presentar cosas muy interesantes, históricas, pero unas verdaderas historias que se pueden presentar. Y pues qué mejor que estar con conocimiento de causa de muchas cosas. Saludo, como de costumbre, a la Ciudad de México, los amigos de la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, a Aguascalientes. Saludo también a Mazatlán, Sinaloa. Saludo a Tamaulipas, al estado de Guerrero, obviamente a Yucatán, a Mérida, a la ciudad de Valladolid, en fin, a todas las personas, Querétaro, que nos ven también siempre constantemente, nos mandan un gran abrazo, está retribuido. Saludos a Pachuca, Puebla, en fin, a toda la República Mexicana y, como de costumbre, a todos los países que nos ven fuera, especialmente Camarillo, bueno, Estados Unidos, Camarillo, California, Estados Unidos, okay, y muchos otros países de Sudamérica y hasta de Europa que no. Un gran abrazo fraternal, aunque ya lo había yo comentado en sesiones anteriores, pero pues todavía estamos a tiempo. Para aquellos que no habían tomado esta transmisión, pues reciben un abrazo afectuoso de inicio de año 2023. Y continuamos con el tema de las mujeres que forjaron el imperio, el segundo imperio mexicano. Ya hemos comentado a Eugenia de Montijo, ya hemos comentado también a Josefa de la Peña, con el cual vamos a terminar hoy, y empezaremos probablemente con otra mujer también desconocida del imperio. Pero vamos a continuar con Pepita de la Peña. Ya comentamos que fue durante un tiempo, en ausencia de Carlota, que se fue a Europa a tramitar el apoyo de Napoleón, que en ese momento estaba no negándoles, porque hay que reconocer, y es el imperio de Maximiliano, la historia del imperio, se ha vuelto más literatura romántica, una especie de Romeo y Julieta a la mexicana, que historia. Y la ponen desde un idilio romántico entre Maximiliano y Carlota y México, y luego lo han puesto últimamente de manera así más novelesco, más de amoríos, encuentros, desencuentros, de que Carlota tenía sus affairs, que Maximiliano también tenía los suyos, que Carlota tenía mujeres, que tenía hombres, y Maximiliano igual. O sea, la literatura nos ha nos ha empañado la visión sobre esta parte. Muy romántica, principalmente la escrita por mexicanos, muy romántica, en donde nos han pintado una especie de imperio que no fue realmente así. Por ejemplo, siempre se trata, y volvemos la mayoría de los escritores mexicanos, de poner como una víctima perdón, de las circunstancias a Maximiliano. Pero no fue así, no fue así. Se habla por lo general de que Napoleón lo traicionó y le quitó las tropas francesas y por eso perdió a Maximiliano. Que es el momento en que Pepita la Peña y el Marqués Vassall se van a ir de México a vivir a París. Pero más quiero aclarar que esto no fue como lo dicen, esto no fue así. Había un tratado firmado por Maximiliano y por Napoleón III en Miramar, antes de que Maximiliano agarrara el barco para venir a México. Ese tratado, que se llama, con el lugar donde se firmó, se llama Tratado de Miramar, estaba perfectamente bien estipulado que las tropas francesas
estaría en un tiempo determinado, limitado y costeado por Napoleón III, o sea, por Francia, mientras Maximiliano organizaba el ejército imperial mexicano. Y de hecho, se hablaba de que el tiempo máximo que podía estar, y era demasiado, pero Napoleón estaba de acuerdo con eso, 4 años para que el ejército estuviera en México. Luego se iba a ir. Se iba a ir. Eso estaba más claro que el agua. Entonces, ¿qué es lo que no nos dicen? Que Maximiliano jamás tuvo la intención de hacer un ejército imperial mexicano. No lo hizo. Contaba con el apoyo del Partido Conservador y con el apoyo de los generales y almirantes franceses para hacerlo, y no lo hizo. Y en vez de eso, desterró a los principales líderes del ejército conservador que podían armar ese ejército, a Miguel Miramón y a Leonardo Márquez. Nunca se hizo. Obviamente, el tiempo pasó y Maximiliano se acostumbró a tener a los franceses. Pero los franceses, que quede claro, no chambeaban para él, chambeaban para Napoleón. Entonces, cuando viene la fecha, está a punto de llegar, pero se complica con la amenaza de Estados Unidos de que no está de acuerdo con que los franceses estén en México, y con la declaración de guerra de Bismarck a Francia, a Napoleón III, pues lo que hace Napoleón es simplemente pedir que vuelvan sus hombres. El tiempo había pasado. Eso que quede claro. Los franceses estaban aquí desde 1862. Al 66 son 4 años. Ya había pasado el tiempo. ¿Qué era lo que podemos decirle violó Napoleón? Que sería gradual y no de golpe el regreso de las tropas francesas. Pero tampoco estaba previsto el Tratado de Miramar una invasión o una guerra franco-prusiana. En resumen, Napoleón, aunque fuera un Bonaparte, no le hizo a Maximiliano una canallada como pintan. Para todo caso fue al revés. Porque Maximiliano se aprovechó de la lana de Francia para todas sus fiestas y para hacer todo menos gobernar. Pero lo pintan como que buena onda, pues era el rubio alto de ojos azules, pobrecito, víctima de todo el mundo, víctima de Juárez, víctima de Napoleón, víctima de los Estados Unidos, víctima de Bazaine. Y no fue así. Él forjó su propio destino al no preparar tropas mexicanas para cuando se fueron los franceses, porque los franceses se iban a ir y él lo sabía, porque él firmó ese tratado de Miramar. Bueno, aclarando esto, vamos ustedes a ver lo que ocurrió, que ya lo comentamos la semana pasada. Cuando se van los franceses, Bazaine, que es el encargado de repatriarlos y de reembarcar a todos, es el último en irse, y obviamente se va con su familia, se va con Pepita de la Peña, la niña que ya no tenía, bueno, ya se casó de 17, pero ya tenía como 20. Y llegan a París. De 1867 que llegaron hasta 1870, esos 3 años, Pepita, Josefa de la Peña y Azcárate no sintió mucho el cambio, porque fue extraordinariamente bien recibida en la corte de Tullerías, como ya comentamos. Napoleón III la recibió como la mariscala que era, y acudía a las fiestas de Palacio de Tullerías. Y Eugenia se le pegó mucho a ella porque la vio una chiquita, y además algo que le fascinaba a Eugenia era escuchar y hablar su idioma base, el castellano. Entonces con ella conversaba mucho y ella se sintió muy bien, y en Tullerías conoció a un montonal de gente importante de la nobleza o de la nueva nobleza francesa, e inclusive de la española, porque en esa época, como ustedes saben, los que saben mucha historia,
universal, como seguramente son ustedes, hay una rebelión, una revolución liberal, republicana en España, y cae la reina Isabel II de Borbón y se exilia junto con su familia en París. Y ahí conoce a Pepita de la Peña y se van a llevar mucho. La reina Isabel II del exilio se va a llevar mucho. Es en el momento en que nace su hija, la más chica, y le va a poner por nombre, perdón, no la más chica, la del medio, le va a poner por nombre Eugenia, en honor a Eugenia Montijo, y posteriormente, un año después, nace el último hijo, ahora sí más chico, que le va a poner por nombre Alfonso, en honor a Alfonsito, Alfonso, el futuro Alfonso XII, hijo de Isabel II, que iba a gobernar España después, porque a fin de cuentas la república va a fracasar en España. Entonces vuelve la monarquía, nada más que Isabel ya no vuelve, y entonces abdica en favor de su hijo Alfonso, Alfonso XII, que es la época que los españoles recuerdan con mucho cariño, la época de Alfonso XII en España. Por eso le pone Alfonso a su hijo. El primero se llamaba Francisco, obviamente, como su papá, Francisco Aquiles. Bueno, pues muy bien la pasó, pero como les dije desde la clase pasada, de la semana pasada, estas historias de príncipes y princesas a veces terminan trágicamente. Muy trágicas a veces, uno nunca sabe cómo va a terminar uno. Uno puede tener todo en la vida, riqueza, amor, poder y todo. Pero hay que tomar en cuenta que la vida son momentos. Y que todo en un chis puede cambiar. Y hoy vamos a ver cómo terminó Pepita, que parece una novela, una tragedia griega, cómo va a terminar ella después de haber sido la mariscala y de haber vivido en dos cortes, siendo, pues si no adorada porque no era la reina, pero fue realmente querida y apreciada, y en una realeza que se intentó ser la mexicana y luego durante la bonapartista. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en 1870 estalla lo que Napoleón temía, la guerra contra Prusia, Alemania, de Bismarck, lo comentamos la semana pasada, y definitivamente el ejército alemán estaba muy bien preparado. Y aunque Francisco José apoyó a Napoleón en esta guerra, Bismarck arrasa primero las tropas austriacas y después ya enfila todo su poderío contra el enemigo real, Napoleón. Como todos ustedes saben, esta guerra termina con la derrota de Napoleón, la prisión de Napoleón y sus principales gentes, y después de hacer los tratados de paz, Bismarck concede la libertad a Napoleón III y a su familia, que eran nomás tres, él, Eugenia y su hijo Eugenio, pero tenían que exiliarse, porque se iba a establecer una república en Francia. Napoleón acepta esta derrota y se exilia. Se exilia junto con su familia, bastante deprimido, a un pueblito cercano a Londres, donde ahí pues dicen que por la bilis y por todo pues, perdió todo. 2 años después, en 1873, va a morir de un problema del hígado, dejando a su esposa viuda. Nunca se imaginó que viviría muchos años en la viudez, y a un joven Eugenio que moriría también a cierta edad no tan grande, mientras que Eugenia sí viviría más de 90 años, como lo comentamos en su momento. Bien, pero ¿qué pasa con Aquiles Bazaine y con Pepita, que es donde que nos importa esto? Bazaine cae prisionero también,
Bazaine era el brazo derecho de Napoleón. Y podríamos llamarle que Napoleón le tenía y le tuvo toda la vida mucha confianza. Mucha. Él era sus ojos y sus oídos en México. No Maximiliano. No Castelnau. Él. Y obviamente, cuando cae un poderoso, pues al segundo o al que está más seguro, está más identificado con él, hay que eliminarlo. A Bazaine, como militar, el nuevo gobierno, la nueva república, el presidente Mahón, lo va a juzgar. Lo van a acusar de traición a la patria. Obviamente, traición a qué estaba defendiendo, pero como la república era una república pelele de Bismarck, pues había que eliminar al peligroso. Si a Napoleón se había conseguido, bueno, Napoleón era Napoleón, se había conseguido el exilio, pero a este no. Se le juzga como traidor y se le condena a la pena de muerte. O sea, a ser fusilado como traidor a Francia. Imagínense nomás cómo son las cosas. De veras que, por eso, aquella, no recuerdo si un poeta griego lo escribió, pero aquella famosa frase que decía así: ay de los vencidos, porque se someten a la justicia del vencedor, que jamás será justicia. Lo condenan a muerte. Y es acá cuando Pepita, de veintitantos años, jovencita, va a demostrar que era ya toda una mujer. Con 3 hijos, con dinero, como dama de la corte, pero una dama importante, pero no parisina ni francesa, sino mexicana, va a hacer hasta lo imposible por salvar a su marido. Y va a moverse increíblemente. Se puede ser una chiquita hoy en día, una de 20 años, o sea, pues, salvo raras excepciones, pero hoy en día con todo lo que lo que vemos, lo que oímos, la televisión, el internet, toda la cosa, hay mucha inmadurez. Pero en ese entonces, esta niña quizá también lo era, pero ya tenía 3 hijos y un marido que iba a ser fusilado. Pues va a hacer hasta lo imposible, se va a mover por todos lados. Inclusive va a llegar a entrevistarse con el presidente Mahón de Francia para que no maten a su marido. No hay documento escrito de qué tanto fue el procedimiento para salvarlo. Se habla de muchas cosas. Se habla de que como mexicana que era, okay, ella pide como mexicana que ella es esposa de él. Se habla de que una cuestión moral, se habla de una cuestión de dinero, que dio una cantidad inmensa de dinero para salvar al marido. Y obviamente, lo clásico, siendo mujer, se habla también de que entregó también algo más para salvar al marido. Sea como sea, logra salvarlo. Y le conmutan la pena de muerte por la de prisión por 20 años en una especie de islote, de isla penal muy en boga de Francia, que tenía Francia muchas islas penales, una de ellas la famosa Isla del Diablo, pero esta no era de esa es la isla de Santa Margarita, para que estuviera ahí 20 años. El mariscal ya estaba grande. El mariscal parece entonces estaba más o menos cerca de los 70 años ya. 20 años era llegar casi a los 90. Para la época, era como decir hoy en día llegar a 120. O sea, para la época no ibas a llegar. No, nadie pensaba que fuera a llegar a esa, o sea, a 90, no pensaba. O sea, se iba a morir en la cárcel. Pero era una forma de no matarlo y vaya, y de, pues no quedar bien, porque no les interesaba quedar bien con Josefita, pero al menos pues con esa señorita o señora, por una muchachita, llorando y llorando y llorando por todos los pasillos de los juzgados, le conceden eso. Y efectivamente logra salvar la vida de su marido. Y lo llevan a la famosa isla o islote de Santa Margarita, donde se encontraban los presos, que la mayoría a cadena perpetua, ¿okay? Y otros a cadenas largas. Ahí estaban. No era la famosa isla del Diablo, era terrible. Esa Isla del Diablo estaba más pegada a América, donde estaba cerca de la Guayana, por Venezuela, cerca de las Guayanas, la Guayana francesa había una. Era en la famosa Isla del Diablo,
donde ya estuvo el famoso Dreyfus. Pero eso fue años después de esto. Y es así, esa era una isla en donde va, ahí sí, terrible la cosa. Bueno, entonces, ahí está, pero ella no estaba decidida a pasar 20 años. 20 años para ella, pues de veintitantos que tendría 25. A 40, a 45, pues hoy lo vemos como que no es nada. 45 años, estás requete joven. Las mujeres hoy en día con 5 años, o sea, están todavía en edad de merecer, se puede decir. O sea, ya es otra época. En esa época se veían más grandes, pero vaya, no se veía una edad terminal. Pero para el mariscal, sí. Y ella intenta salvarlo otra vez, pero esta vez de la cárcel. Y va a planear, pero vean, o sea, va a planear una fuga de su marido, pero auténticamente como la película Fuga en Alcatraz. Más que no era Alcatraz, está en San Francisco. Una fuga. Una cosa que se ha hecho hasta en novelas sobre la fuga del mariscal Bassett. Porque era un hombre que estaba ya, vamos a cerrar números, 70 años. Claro, un hombre alto, fuerte, había crecido en los cuarteles todo el tiempo, había hecho ejercicio. Pero aún así, o sea, la edad es la edad. Y Superman será Superman, pero no vio Superman hoy que Superman 40 años después. Pues piensa hacer una fuga. Y con un pariente que vivía por allá, y con el dinero que aún le quedaba, va a lograr comprar muchas cosas. Entre ellos una barquita, a unos turistas italianos que pasaban por el mar y veían de lejos el islote de Santa Margarita. Y se dice también que a los guardias. La leyenda, porque es una leyenda, cuenta. Bueno, para empezar, históricamente, para que quede claro, el mariscal sí se escapó. Se escapó. ¿Cómo? Es lo que nadie sabe. La leyenda, que es lo que voy a decir, cuenta que de los muros de 30 metros de alto, el mariscal hizo como amarró como sábanas, así como en las películas, que además le mandaba Pepita, y que se descolgó de ahí, en 70 años, ¿verdad? Cayó en la roca, se tiró al mar a nadar, y los grupos de italianos que se encontraban por allá, que ya habían pactado, les había dado dinero, Pepita, lo recogen y se lo traen a Pepita. Esa es la leyenda. Otras dicen que los guardias lo dejaron ir porque les llegaron al precio. No sabemos exactamente cómo se escapó el mariscal, pero se escapó. Y es un récord Guinness, porque un tipo de 70 años no tiene la agilidad como para correr y mucho menos para tirarse un muro. Pero se peló. Bazaine se escapó. Se escapó ya en una especie de choza en las costas cercanas a ese islote. Ya se había quedado con Pepita y sus hijos al verse, y allá huyen, se disfrazan para salir de Francia, porque era territorio francés, y primero se van a Londres, logran irse a Londres. La primera opción era venir a México, pero no se podía, porque habían ganado los liberales. El mariscal era considerado enemigo. En 1874 que pasaba esto, gobernaba Sebastián Lerdo de Tejada en México. Había sido presidente de la corte. Se dice que él influyó mucho sobre Juárez para no otorgar el perdón a Maximiliano. Ellos no podían venir. Él era un enemigo de México y ella era una traidora desde el punto de vista liberal mexicano. Había que esperar mejores momentos, que pasar un poco más de tiempo de que los gobiernos cambiaran. Juárez se había muerto, pero Lerdo no. Y entonces no se adaptan realmente a Londres. Y entonces pasan a Madrid, donde con lo poco que quedaba, va a inscribir a sus hijos, a los dos grandes, a Francisco y Eugenia, en colegios de paga buenos, colegios de monjas y de monjes,
Eh, el hijo, de hecho, va a llegar a ser un personaje importante luego, años después, va a estudiar doctorados y maestrías en humanidades, una cosa así. Pero, obviamente, la lana se empieza a gastar. Porque el mariscal, aunque España les dio asilo político, en este caso estamos hablando ya de Alfonso XII, que ya había llegado al poder, pero tampoco querían comprometerse con la República Francesa, porque la República Francesa se había consolidado y no querían comprometerse. Y sobre todo que estaban teniendo los republicanos franceses gobiernos muy radicales. Era el momento, la época en que van a quemar todos los castillos, los palacios de los reyes Borbón, van a quemar y destruir Tullerías, Saint-Cloud, el Palacio Royal y todas esas cosas. O sea, vino una época muy terrible para Francia, para París sobre todo, sin llegar a los excesos brutales, locos de la Revolución Francesa, de Robespierre, pero sí se perdió mucha historia y se cometieron atrocidades contra la historia, contra el arte y contra la cultura. O sea, todas partes se cuecen habas en algún momento de la historia. Entonces, no quería Alfonso comprometer. Entonces, ahí estaban, pero ahí estaban. El mariscal, y un hombre de más de 70 años, pues no era fácil conseguir trabajo. Eso está hoy. Es un problema, pero eso está hoy. Por lo tanto, ella tenía que ver cómo mantener a la familia y sobre todo el statu quo de sus hijos. El tiempo pasaba, el dinero que habían logrado salvar de México y de París se iba agotando. Las mujeres en ese entonces no trabajaban, no estaban acostumbradas a trabajar y aunque lo estuvieran no les daban chamba, y mucho menos a una extranjera como era ella. Aunque joven, pero no le daban chamba. Y el mariscal, obviamente, cada año que pasaba decaía más. La edad es la edad. Se puede derrotar a todos los enemigos habidos y por haber, menos a uno, al tiempo. El tiempo no se derrota. Y el mariscal iba a pasar la factura. Ya sus achaques, ya todo, ya tenía que ir más al médico, o sea, no tenían una especie de seguro, porque no eran de allá, demasiado hacía Alfonso XII con sostenerlos. Entonces, la cosa se va complicando tremendamente. Y en 1886, si no me equivoco, Pepita decide venir a México. Habían pasado ya muchos años, 20, desde que ella había sido la primera dama. Ya tenía 40. ¿Quería venir? ¿Para qué? Porque tenía propiedades aquí, especialmente tenía una propiedad, un palacio que Maximiliano le había regalado a ella como regalo de bodas. El Palacio de Buenavista, como se le llamaba, hoy Academia de San Carlos, o mejor dicho, Museo de San Carlos, no Academia, Museo de San Carlos. Palacio inmenso, gigantesco, que se puede visitar hoy en día. Ella tenía las escrituras porque Maximiliano se lo regaló, como regalo de bodas. Y piensa venir para venderlo, para reclamar lo que es suyo. Ya se había gastado la lana, vivían casi en la miseria en Madrid. Imagínense ustedes de todo lo que tuvieron ahora en la miseria. Pues bien, con lo poco que quedaba, decide ella con su hija Eugenia venir a reclamar lo que pensaban era su derecho. El Palacio de Buenavista. El palacio que Maximiliano nos había regalado 20 años antes del día de su boda. Se quedarían en Madrid Bazán, ya un hombre ochentón, junto con su hijo, que estaba en pleno ascenso académico. Se despiden y le dicen: voy a volver a Quiles. Voy a volver, ya con el dinero voy a vender el palacio, porque eso es mío. Y además quiero saber cómo quedó. Me dicen que han cambiado las cosas, ya pasaron 20 años y el nuevo presidente dicen que es más tolerante. El nuevo presidente era Porfirio Díaz.
Se despiden llorando, porque posiblemente la edad del mariscal era la edad. Dicen, volveré, no te preocupes, Aquiles, voy a volver. Se despide su hija, se despide su hijo y se va. La despedida fue muy triste. Nunca volverían a verse. Bazay muere un año después, en Madrid. Se ha enterrado en el cementerio San Justo, en Madrid. Muere lejos de Pepita. Pepita llega a México, efectivamente. Ve que la casa, obviamente, ya son oficinas del gobierno federal, o sea, de los liberales. Entonces ella tira escrituras. Y entonces va a reclamar lo que es suyo. Dice, esto me juego la vida porque si esto no, me muero de hambre aquí en México. Ya no voy a volver a ver, ya no volví a ver a mi marido, ya no voy a volver a ver a mi hijo entonces. Y junto con su hija hacen una cruzada para defender lo suyo. Pero se enfrentan a algo muy terrible. Todos los mexicanos que habían apoyado al imperio fueron declarados traidores. Y en el caso de ella peor, porque estaba casada con el segundo de Maximiliano, que era Bazán. Y por lo tanto, todos los bienes les fueron expropiados. O sea, Pepita se lleva por vos y muere un infarto al saber que esa casa ya no era suya. El gobierno liberal se las había quitado. Y Porfirio Díaz era liberal. Entonces ella dice, no puede ser, es mi subsistencia. Y como lo había hecho primero en la corte de París, en la corte de casación, o sea, no me refiero a la corte real, ¿no? O sea, en la corte del tribunal, vaya, eso me refiero. Como había hecho luego en la cárcel, ahora tenía que hacer esta cruzada. Había logrado salvar a su marido de la muerte, había logrado salvar a su marido de 20 años de prisión, ahora necesitaba salvar la casa. Y mueve cielo, mar y tierra, pero se topa con pared. No, no y no. Esa casa, debido a que era de un enemigo de México, y aunque estaba a nombre de ella como esposa de ese enemigo, esa casa la adquirió el gobierno, la expropió. Y solo Porfirio Díaz podía devolvérsela. Pero no le iba a devolver, porque además él también era liberal y había combatido contra ellos. De hecho, Porfirio Díaz conoció a Bazay cuando Bazay le ofreció pasarse al bando de Maximiliano y se negó. Eso alguna vez lo vimos el tema del porfiriato. Y entonces, como puede, todos los días iba a Palacio Nacional a hablar con Porfirio, a tratar de hablar con Porfirio Díaz. Nunca la recibe. Nunca la recibe. Y se pone hasta que no la reciba, pero no la recibía. Y nunca la recibió, de hecho. Quien la recibe, no sabemos si por órdenes del propio general Díaz o porque le dio pena, fue doña Carmelita. Doña Carmelita Romero Rubio de Díaz. La va a recibir por ahí de 1890. No sabemos qué fue lo que hablaron. No quedó nada escrito. Pero aquí sabemos que no logró nada. Porque la casa no la recuperó nunca. Se le gasta la lana. Una tía suya tiene que mantenerla a ella y a la sobrina nieta, que era Eugenia. Quedan en la miseria. No pueden volver a España para ver al hijo. Y de estos 10 años, de los 1890 a 1900, hay muy poca información sobre ella. Y la volvemos a encontrar a finales de 1899, cuando está hospitalizada. Tenía 52 años, en el hospital de Tlalpan. Un hospital para gente muy pobre que no tenía un peso para pagar. Un hospital público de gente, no de escasos recursos, de gente de la calle. Y el 6 de enero de 1900, Josefita de la Peña y Azcárate, viuda de Bazay, fallece en ese hospital. ¿De qué murió?
Algunos dicen que de cáncer, otros hablan que de problemas hepáticos, pero no por tomar los tragos, sino por angustia. Y la versión más extendida es de un problema mental, porque en ese hospital también metían a la gente que tenía problemas mentales. La hija no tiene ni cómo enterrar a su mamá. La tía que los mantenía ya había muerto también. Y aquí sí, la hija pide hablar a doña Carmelita, que daba apoyos, así como se da hoy, apoyos, una especie de sede sol, que daban apoyos. Le da a Eugenia un apoyo para poder sacar a su mamá de ese hospital, que además era un hospital, imagínense ustedes cómo era, y poderla enterrar. No tuvo tumba propia. Y Josefita de la Peña Escárate, otrora primera dama, otrora la mariscala, aquella niña que gozó los placeres de la realeza, en el caso de México con Maximiliano y en el caso de París con Napoleón, terminaba como una indigente. ¿Cómo es la vida? Sus restos se encuentran en el Panteón Francés de la Ciudad de México, en una tumba que ni es suya, es de sus parientes, y que Eugenia no tuvo ni siquiera para poner una lápida su nombre. Por lo tanto, si van allá a verla, no aparece su nombre. Es la tumba donde se encuentra Manuel de la Peña y Peña, y se encuentra también Francisco Azcárate y Manuel Gómez Pedraza. Ahí están, y ella está allá. Están los restos allá, pero no hay lápida. ¿Y cómo sabemos que está allá? Porque obviamente al ir a hacer la investigación, se va a las oficinas y ahí te dicen el entierro y está ahí la caja con ella, pero pues no, la familia no puso una lápida. O sea, ni siquiera tiene una lápida. Ella está sola aquí, observan sus restos, porque toda su familia, o sea, sus hijos y Bazaine, están entre Eugenia, no sabemos cómo, porque ya no hay pistas de ella, solo sabemos que Eugenia logró volver a Madrid, quién sabe cómo, ahí vivió y ahí murió, y está enterrada junto con su papá y con sus hermanos en el cementerio San Justo, en Madrid. Mientras que Josefita de la Peña se encuentra enterrada en el Panteón Francés, en una tumba que no tiene su nombre, tiene la lápida de sus parientes, pero de ella no. Y después de haber sido una niña mimada por el destino, terminó en un hospital para indigentes. Así es la vida, así es esto. Por eso José Alfredo Jiménez decía que la vida no valía nada, pero sí vale, porque vale la pena vivirla. Pues bien, pues con eso terminamos a Josefa de la Peña y Azcárate de Bazaine, otras mujeres que forjaron un imperio, un malogrado imperio, y como hemos visto, que también terminó mal. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana para otra mujer más, también poco conocida, pero que también comentaremos lo poco que hay de ella. Muy buenas noches y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.